Viene ahora 4 capítulos concernientes a Egipto y a su faraón. Egipto había sido en la antigüedad casa de esclavitud para el pueblo de Dios. Recientemente los israelitas habían dependido demasiado de ese país. Consiguiente, ya llegaste hasta Egipto. Esta predicción o no habría de ser útil para Israel, a fin de quitarle la confianza que habían puesto en Egipto. En este capítulo predicha la destrucción del faraón por haber portado engañosamente con Israel, del faraón por haberse predicha de la desolación del país de Egipto, prometida su posterior restauración parcial después de los 40 años, la posesión que se había de dar de la tierra de Egipto a Nabucodonosor, una promesa de misericordia a Israel. Versículo de 1 a 7. Fecha de esta profecía contra Egipto: el 12 del mes 10º, el reinado de Ezequías, es decir, en enero del 586 antes de Cristo, unos 7 meses antes de la caída de Jerusalén. La primera profecía contra Egipto se da juntamente cuando el rey de Egipto viene en socorro de Jerusalén para levantar el asedio, pero el objetivo no se llegó a lograr. Número 2. La profecía va dirigida contra Faraón, rey de Egipto, y contra todo Egipto. Comienza por el rey, pues la profecía empezó a cumplirse en las rebeliones del pueblo contra el príncipe. No mucho después de esto, la profecía misma, el faraón Jofrá, nieto de Neco, el que mató a Josías, pues él era la razón del faraón de Egipto, es representado aquí como el gran dragón que yace en medio de sus ríos, es decir, los afluentes y los canales del Nilo. Ese gran dragón es, por supuesto, el cocodrilo. El Nilo era famoso por sus cocodrilos. El orgullo, letra A, el orgullo y la falsa seguridad de Faraón. Se jacta de ser un príncipe absoluto, príncipe único, sin socios ni competidor en el mandato. El motivo de Faraón para sus pretensiones en vano ridículo. Al final, mío es el Nilo. Para mí es mi río, pues yo lo hice para mí. Aquí usurpa 2 prerrogativas divinas: la de ser el autor y el fin de su ser y su felicidad. El yo es el gran ídolo al que todo el mundo presta adoración, con desprecio de Dios y de su soberanía. B. El procedimiento de Dios que Dios usó con este orgulloso a fin de humillarle. Si él es el gran dragón de las aguas, Dios lo va a tratar de acuerdo con eso. A. Cuenta Heródoto que este faraón, que era ahora rey de Egipto, reinó 25 años en gran prosperidad y se engrió tanto con sus éxitos que llegó a decir que ni él ni el mismo Dios podría echarlo de su reino. En nombre de Dios, Ezequiel le corta el vuelo con una amenaza divina que se ajusta estupendamente a la bravata del faraón. Si el Nilo es el país, los peces son los habitantes, y él es el cocodrilo que reina y todo lo controla en el río. Dios va a lanzarle grandes anzuelos a las quijadas y pegados a sus escamas saldrán con él todos los peces de su río. Una vez que lo haya sacado del Nilo con toda su gente, Dios lo arrojará a él y a todos los peces de su río al desierto, puesto que los peces han decidido vivir o morir con su rey. Todos saldrán en la misma red.
caerán en campo abierto y allí morirán como peces sacados del agua. Buen banquete para las fieras de la tierra y las aves del cielo. Ve, ahora bien, esto es lo que se suponen los historiadores que ocurrió poco después, cuando este faraón, en defensa de Aricio, rey de Libia, que había sido arrojado de su trono por los habitantes de Cirene, reclutó un gran ejército y marchó contra de Cirene para restablecer en el trono a su amigo. Cuando fue derrotado en el campo de la batalla, lo cual ocasionó a su reino tal disgusto que se sublevaron sus súbditos contra él. Así fue arrojado al desierto, y todos los peces, los soldados, magistrados, etcétera, de los ríos. C. El motivo de la querella que tenía Dios con los egipcios era que habían engañado al pueblo de Dios, pues no lo ayudaron cuando tanta confianza había puesto en Israel en Egipto. Egipto resultó báculo de caña para la casa de Israel, al fin y al cabo, frágil caña que al quebrarse disloca los hombros del que se apoya en él y se hace perder el equilibrio. Siempre que Israel se apoyaba en Egipto, los egipcios no podían o no querían ayudarle. Es probablemente que el rey de Egipto hubiese incitado a Sedequías a romper su pacto con Nabucodonosor, con la promesa de que él apoyaría la rebelión contra el caldeo, lo cual no hizo. Dios le había dicho que los egipcios eran como caña rajada, inservible, y ahora pudieron convencerse de ello. Profecías de las ruinas de Egipto. La amenaza es bien específica y el pecado es el orgullo. Dios está en contra del rey y contra el pueblo de Egipto. He aquí que yo estoy contra ti y contra tus ríos. Las aguas significaban pueblos y muchedumbres. Así que muchedumbres paganas serán exterminadas por la espada de la guerra. De una guerra civil, el país quedará despoblado durante 40 años. Al final, esto fue como resultado de la guerra que el rey de Babilonia emprendió contra ellos. La frase del versículo 12, y pondré a la tierra de Egipto en soledad entre las tierras asoladas, significa que el estado de desolación de Egipto será tan extremado que resultará notorio, incluso en comparación con otras tierras que hayan sido asoladas por un mes, por una nación, ejército invasor. Serán esparcidos entre las naciones de forma que aquellos que pensaban tener en sus manos el control del poder iban a convertirse ahora en la gente con más despreciable. 2. Profecía de la restauración de Egipto. Cuando haya pasado 40 años serán escogidos y devueltos a su país los egipcios que fueron esparcidos por las naciones. La cautividad de los judíos, aunque la de estos habían comenzado unos 30 años antes, sin embargo los egipcios no volverán a levantar la cabeza, pues serán un reino de baja condición, al final pequeño en mención y de condición humilde. No solo será de baja condición, sino que será el más humilde en comparación con los otros reinos. Será humillado de esta manera por 2 razones. A, para que no se enseñoree de su vecino, sino que sepa lo que está bajo y menospreciado. B, para que no vuelva a engañar al pueblo de Dios. Y no será ya más para las casas de Israel apoyo de confianza. No volverán a confiar en él como los habían hecho en el pasado. La fecha de esta profecía es el día 1 del mes 1 del año 27 del reinado del destronado Joaquín. Como veremos,
el examinador el contexto posterior, esto coincidió con el año 13º del asedio de Nabucodonosor con Tiro, el cual era precisamente el año 571 a.C. Veamos aquí las circunstancias históricas que concurrieron en los hechos a que aluden los versículos. Después de la destrucción de Jerusalén, Nabucodonosor empleó 2 o 3 campañas con la conquista de los amonitas y moabitas. Luego pasó 13 años en el asedio de Tiro. En todo este tiempo los egipcios estuvieron enredados en guerras contra los de Cirene, lo que les debilitó y empobreció enormemente. Y al final del asedio de Tiro, Dios comunica esta profecía a Ezequiel para darle a entender que la completa destrucción de Egipto, que les había comunicado 15 o 16 años antes, sería llevada a cabo ahora por manos de Nabucodonosor. Parece ser que la profecía que comienza aquí se continúa hasta el versículo 20 del capítulo siguiente. Es la última profecía cronológica de este profeta, porque se pone aquí a fin de que figure junta todas las profecías contra Egipto. 2. El éxito que Dios iba a otorgar a Nabucodonosor contra Egipto fue una presa fácil y barata. Jeremías había profetizado que Nabucodonosor se envolvería en la tierra de Egipto como se envuelve un pastor con su capa. Versión para más probable, lo que insinúa cuán rica y barata presa le iba a resultar. 3. Este éxito era una recompensa por el arduo servicio que había hecho prestar a la causa de Dios, al hacer que su ejército atacase a Tiro. En efecto, la toma de Tiro le costó a Nabucodonosor abundancia de dinero y de sangre. En el asedio, toda cabeza había quedado calva y todo hombro pelado, de tanto llevar pesadas cargas sobre los hombros y con el yelmo puesto en la cabeza. B. En el servicio Dios reconoce que trabajan para Él. Dios mismo lo puso a trabajar allí a fin de humillar a una ciudad llena de soberbia, donde reinaba un rey extremadamente orgulloso, aun cuando ellos no tenían la intención de servir a Jehová ni pensaban tal cosa en su corazón. C. Por este servicio no había recibido paga humana. La toma de Tiro fue para los babilonios una empresa muy cara. Nabucodonosor se había prometido un rico botín, pero los tirios enviaron por barco los mejores que tenían y arrojaron al mar el resto, por lo que Babilonia no hallaron otra cosa que un muro desnudo. D. Nabucodonosor tendrá el despojo de Egipto para recompensarse por el servicio que prestó contra Tiro. 4. La misericordia que tenía conservada Dios para la casa de Israel. Cuando las aguas del mar estén en pleamar, se disponen a bajar, y cuando estén en bajamar, Nabucodonosor estaba en cenit de su gloria, cuando había conquistado el Egipto. Pero en el plazo de un año se volvió loco. Cuando él estaba en lo más alto, Israel estaba en lo más bajo, pero en aquel día, es decir, con la caída de Egipto, retornará el poder. Retornará el poder. El cuerno, símbolo de poder y fuerza, como también de abundancia de la casa de Israel. Dios lo hará retornar. En cuanto a la frase del versículo 21, y te daré el abrir de la boca en medio de ellos. Dice, no se trata de sacarle el mutismo relativo a que había estado sujeto durante un periodo más o menos de largo,
sino de abrirle el camino para el seguro y alegre de la restauración de Israel. Por su parte comenta, el cumplimiento de la predicción de Ezequiel establecerá la autenticidad de su mensaje. Ya no sentirá por más tiempo su palabra restringida por el escepticismo de su pueblo. A continuación de la profecía contra Egipto, justamente antes de que la desolación de aquel otrora floreciente reino fuese completa por Nabucodonosor, en esa profecía se predice la destrucción de todos sus aliados, repetición de una anterior profecía contra Egipto. Juntamente antes de la desolación del país comenzaba por la mala conducta de sus habitantes, lo que fue debilitando poco a poco y preparó el camino para el rey de Babilonia. La profecía de la destrucción de Egipto se detalla aquí de lleno. 1. Será una destrucción muy de lamentar, tal que ocasionará gran pesadumbre. Ahora es vuestro día, cuando llevéis a todos por delante y los hollaréis a diestro y siniestro. Pero Dios tendrá en breve su día. Será un día nublado, añade, el día de las naciones, porque Egipto es considerado aquí como una representación de juicio de Dios sobre todas las naciones impías. Para el juicio de Egipto fue el comienzo del castigo a escala mundial de todas las naciones, especialmente las de alrededor de la tierra de Palestina, que habían hecho sufrir a Israel. Las más que 2. Será la destrucción de Egipto y de todas las naciones aliadas a Egipto. Caerá Egipto y caerán las naciones vecinas con él. Cuando caigan espesamente las víctimas en Egipto, habrá alarma angustiosa en Etiopía. Había muchos extranjeros que por un motivo u otro residían en Egipto. Probablemente mercenarios de Egipto habían alquilado de diversas razas los hijos de la tierra del pacto. Es una frase que designa con la mayor probabilidad los judíos que, sobre todo a partir de la deportación del 597, se habían instalado en Egipto y engrosado en mayor o menor número su ejército. Al interpretar la frase como la tierra en alianza con Egipto, deja la puerta abierta a la discusión. Esta desgracia va a caer también sobre esos hijos de pacto que se fueron a Egipto contra la voluntad de Dios. Número 3. Todos los que intentaron dar su apoyo a un Egipto que se hunde, se hundirán también con él. Desde Migdol hasta Severe, del norte al sur, todo el poderío de Egipto se derrumbará hasta el punto de que la multitud nativa de Egipto llegará a desaparecer por manos de Nabucodonosor, rey de Babilonia. Un país tan poblado quedará casi despojado. Piensa Egipto que el Nilo, país tan poblado, le sostendrá y que varios canales de río le van a servir de defensa. Dios los secará, le sostendrá sus ídolos. Dios le destruirá. ¿Acaso hallarán su apoyo en familia real? No habrá más príncipe en la tierra de Egipto. ¿Piensan que tendrán la bravura suficiente para resistir al enemigo en el campo de batalla? Dios sembrará el terror en la tierra de Egipto. Pero quizás la generación siguiente restablecerá el poderío de la nación. Ay de los jóvenes de Aven y de Pibeset, de Heliópolis y de Bubastis, ciudades importantes del Bajo Egipto. Caerán a filo de espada, y estas
que sean las ciudades o las mujeres irán en cautiverio. La esperanza de Egipto habrá quedado privada de todos sus posibles puntos de apoyo. Dios será el que afligirá a Egipto todos estos castigos, pues el rey de Babilonia y su ejército serán únicamente instrumentos a Israel contra el rey de Babilonia. No podrán protegerse a sí mismos. 5. No habrá en la tierra de Egipto que quede exento de la furia del ejército caldeo, por muy fuerte que sea, o por muy apartado que esté. La espada recorrerá todo el país, llenando de muertos la tierra. Se menciona por su nombre varias veces: Patros, Sobán, y es decir, Tebas, Sin y la multitud. Por segunda vez se menciona Sin y por tercera vez Tebas. En el versículo 16, el énfasis sobre Tebas quizás se debe a que estaba muy bien fortificada, y Dios quiere dar a entender que, aun siendo una fortaleza del ejército invasor, le abrirá una brecha y la invadirá. Sigue la lista de las ciudades: Aven y Pibeset y Tafnes. Autor sagrado todas aquellas quedarán asoladas por presentar el último paso del hundimiento definitivo de Egipto contra una gran nación bajo el peso del justo juicio. La frase tiene efectividad, sabor escatológico. 6. El final de esta predicción: el orgullo de Egipto mortificado. Así pues, ejecutaré juicio en Egipto. Ve el Dios de Israel glorificado, y sabrán que yo soy Jehová. Esta breve profecía acerca de la debilitación del poder de Egipto fue pronunciada en tiempos en que el ejército egipcio, al intentar el levantamiento del asedio de Jerusalén, vio frustrado su plan y tuvo que volverse de vacío a su país. 1. Se predice aquí que el rey de Egipto se volverá cada vez más débil, lo cual ya se había realizado en parte. He quebrantado el brazo de Faraón. Puede decirse que se rompió un brazo a Egipto cuando el rey de Babilonia derrotó las fuerzas del Faraón y se hizo el amo de todo lo que era suyo, desde el río de Egipto hasta el río Éufrates. Le rompieron el brazo antes que le rompieran el corazón y el cuello. Esta fractura se iba a repetir ahora, pero más grave. Y quebrantaré sus brazos y el fuerte y el fracturado. El rey de Egipto se quedará sin ánimo ni fuerza cuando se halle en peligro de caer en manos de las tropas del rey de Babilonia. Y delante de aquel del rey de Babilonia gemirá el rey de Egipto con gemido de herido de muerte. 2. Se predice también que el pueblo de Egipto será esparcido por Dios entre las naciones y dispersado por la tierra. Profecía que se repite en el versículo 26 con la añadidura del estribillo: y sabrán que yo soy Jehová. 3. Al revés que el rey de Egipto, el rey de Babilonia, se predice aquí que se hará cada vez más fuerte. La profecía en este capítulo es igualmente contra el país de Egipto y tiene por objetivo humillar al faraón, a quien se acusa aquí de orgulloso y altivez, así como los daños causados al pueblo de Dios. Pero el faraón se considera a sí mismo tan alto como para no tener que rendir cuentas a ninguna otra autoridad, y tan fuerte como para no ser conquistado por nadie. Por siguiente, Dios ordena a Ezequiel que vaya a informarle del caso del rey de Asiria, cuya capital era Nínive, y ha de demostrarle
cuán grande había sido el monarca de Asiria y cuán vasto el imperio que estaba bajo su dominio. Tiene que mostrarle luego cuánto se parecía él al rey de Siria en su orgullo. A continuación, ha de leerle el relato de la caída y de la ruina del rey de Siria. Debe al fin dejar a la consideración del faraón el aplicarle a sí mismo todo esto, al ver su propio rostro en el espejo del pecado del rey de Asiria y prever así su propia caída. Esta profecía lleva a la fecha del mes anterior al de la caída de Jerusalén, así como la que se halla al cierre del capítulo anterior. Era uno de los 4 meses antes, cuando el pueblo de Dios se hallaba en lo más profundo de su aflicción. Podía servirle de algún consuelo el que se les dijese desde el cielo que la copa de aturdimiento que ellos apuraban sería quitada en breve de las manos de ellos y puestas en las manos de quienes lo odiaban. 1. Se le ordena al profeta que vaya al faraón y le urja a buscar un caso paralelo al suyo. Las caídas ajenas, tanto en el pecado como en las ruinas, nos sirven de admoniciones para que no tengamos que de nosotros en las ruinas. Nos sirve de a nosotros mismos un concepto más alto de que debemos tener. Ni pensemos que ya estamos fuera de todo peligro. 2. También se le ordena que le muestre al faraón el ejemplo de uno a quien él se padece en grandeza. Sennacherib era uno de los más poderosos príncipes de la monarquía asiria, pero este se hundió poco después de la caída de él, y la monarquía caldea fue edificada sobre las ruinas de Asiria. El monarca asirio es comprado aquí, a un esbelto cedro del Líbano. En efecto, Sennacherib era como un cedro en el Líbano, cuya copa estaba entre densas ramas. Las ramas cimeras no estaban aisladas, sino rodeadas de frondosos y espeso ramaje, algo que prestaba belleza y grandeza majestuosa a un árbol. Además, sobrepasaban en altura. 5. A todos los árboles del campo podría pensar que era como arbustos al lado de este. B. Era además un cedro que alargó mucho sus ramas, lo cual es una alusión a las numerosas conquistas que llevó a cabo, con una influencia todavía más amplia que el territorio de su conquista. Sus largos dominios eran habitualmente administrados, su gobierno era admirable a los ojos de todos los hombres. En todas las naciones circundaba no había un solo príncipe que admiraba tan admirado ni tan cortejado como el rey de Asiria. C. A su sombra habitaban todas las grandes naciones. Es decir, las naciones circundantes buscaban refugio y protección en este poderoso príncipe, y con tal de gozar de esta refrescante sombra, los reyes de otras naciones les rendían homenaje y pleitesía. Pero la mayor seguridad y protección que un ser creado puede ofrecer a uno que sea el más poderoso rey de Siria no es más como la sombra de un árbol, lo cual es una protección muy escasa, mientras que Dios nos toma bajo la sombra de sus alas, donde estaremos más calientes y seguros que si estuviéramos bajo la sombra del más fuerte, esbelto y copudo cedro. D. Este cedro parecía estar bien establecido y arraigado en su grandeza y su poder. No era como la retama en el desierto hecha para morar en los sedecales, sí, ni como raíz de tierra seca. Tenía abundancia de riquezas con que sostener sus grandezas y su poder. 4. Las aguas lo hicieron crecer, pues tenía enormes ingresos, no solo su país, sino también a los tributarios. Los ríos que corrían alrededor del lugar
en que estaba plantado. La frase segunda de este dicho y versículo, lo encubrió el abismo, significa que lo que más contribuyó el crecimiento del árbol fueron las corrientes de aguas subterráneas y denotaba así una provisión de humedad que no suele cesar. Todas esas riquezas y reservas de recursos económicos de toda clase le capacitaban para asegurar y fortalecer sus intereses en todas partes, de forma que, como en el caso de Agripa, los territorios limítrofes eran abastecidos por las del rey, ya que él envidiaba sus corrientes a todos los árboles del campo. Como suele decirse, el rey asirio tenía más que suficiente para dar y vender a los demás príncipes que le rendían tributo y vasallaje. El rey de Egipto se parecía al rey de Siria en pompa, poder y prosperidad. Uno igualmente se parecía a él en orgullo, pues la misma tentación de una condición próspera por la que muchos son vencidos resultó también fatal para otros. Dos detalles son de notar en el versículo.